7 de la mañana con 47 minutos, 7 con 47 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra primera invitada, le habíamos anunciado, está ya con nosotros la socióloga Soledad Stossel, no sé si lo pronuncio bien. Soledad, qué gusto tenerla acá, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con prácticamente en las últimas horas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Lamentablemente la confrontación no ha terminado, él ha vuelto a trasladar la responsabilidad de sus errores a la Asamblea Nacional y hay la expectativa de lo que va a poder hacer el nuevo gobierno que estará liderado por Daniel Noboa, que ganó las elecciones del pasado 15 de octubre. Él ha ofrecido un gobierno de unidad, un gobierno, dice él, sin odio, sin persecución, y hay la expectativa, sobre todo, de que si eso va a ser posible cumplir, porque también lo hizo, ese ofrecimiento lo hizo Guillermo Lasso y en la práctica no se cumplió. Lo cierto es que hay mucha expectativa respecto al nuevo gobierno, tanto en sus promesas de campaña como en la forma como va a conducir el país. ¿Qué opinión le merece este cambio que da el país en cuanto al presidente de la República y en verdad si esto va a poder o no significar un cambio de modelo o vamos a continuar en lo mismo? Bueno, buen día, Licenia, Alexis, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Bueno, a ver, me parece que en estos 5 días que llevamos luego de las elecciones del domingo vemos unas señales que desde mi punto de vista no son muy auspiciosas en ese sentido, ¿no?, de una ruptura con el gobierno saliente, no el gobierno de Lasso. ¿Por qué digo esto? Porque quizás si hacemos un análisis separando algunas dimensiones, ¿no?, como lo político, lo económico y lo social, si nos situamos en la dimensión política, vemos muchísimas similitudes, ¿no?, en las condiciones en las que va a asumir Daniel Noboa la presidencia, creo que a fines de noviembre, con el escenario en que asumió en el año 2021 Guillermo Lasso, en términos políticos. ¿A qué me refiero con esto? Daniel Noboa gana en segunda vuelta, ¿no?, con un 52%. Son resultados, los datos son muy similares a los del año 2021. ¿Esto qué significa? Que este 52% no representa fielmente, ¿no?, una fortaleza del bloque, digamos, o mejor dicho, del candidato que gana ahora las elecciones, Daniel Noboa, ¿no?, sino que en una segunda vuelta vemos nuevamente que el país está polarizado, no en términos políticos, y esa polarización vuelve a resituar este clivaje correísmo-anticorreísmo, ¿sí? Desde mi punto de vista no es cierto que el clivaje correísmo-anticorreísmo ya no funciona más, sino que sigue siendo estructurador del campo político y del campo electoral. Entonces, Noboa asume en unas similares condiciones, ¿no?, a las que asume Lasso en esta polarización entre correísmo-anticorreísmo. En segundo lugar, asume sin una fuerza política propia. En el partido en que se inscribe Daniel Noboa no es realmente un partido político, no tiene estructura, no tiene organización, no tiene militancia. E incluso si vemos el bloque de asambleístas que tiene, que si no me equivoco son alrededor de 14 asambleístas, también nos indica que va a asumir en términos políticos con una debilidad muy fuerte, ¿sí? Lo cual indica que va a tener necesariamente, que en el año y medio que tiene para gobernar, va a tener que hacer alianzas, acuerdos, va a tener que hacer algunos pactos, ¿no?, en la Asamblea para poder llevar adelante una serie de medidas que además las tiene que llevar adelante de forma express, ¿no?, por el poco tiempo que tiene para gobernar. Esa misma situación es la que enfrentaba Lasso en el año 2021, ¿sí? Lasso no tenía asambleístas propios, tenía que hacer pactos, acuerdos con el Partido Social Cristiano, y recordemos que a los pocos meses de haber empezado Lasso su gobierno, pulverizó, dinamitó esa alianza inicial que le había llevado al gobierno, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no?, una debilidad, ¿no? Podríamos decir que sí tiene una legitimidad de origen porque gana, ¿no?, en elecciones democráticas en una segunda vuelta, pero que no tiene una fuerza propia, ¿sí?, una estructura, organización, militancia, pero sí tiene, al igual que Lasso en el año 2021, un bloque de poder que lo sostiene. Ese bloque de poder se configura sobre todo en una identidad anticorreísta, ¿no? El bloque de poder que lo sostiene, que lo lleva a Noboa a la presidencia es muy similar al año 2021. Está conformado por las grandes élites económicas financieras, por medios de comunicación privados, por la Embajada de Estados Unidos, y quizás la diferencia, ¿no?, respecto al año 2021 es que en este bloque de poder el movimiento indígena no aparece de forma tan evidente, ¿sí? Recordemos que en la campaña electoral de este año,
el movimiento indígena, sabemos que es muy heterogéneo, que tiene muchas vertientes, ha sido bastante ambiguo, ¿no? Ha sido crítico con Noboa y con las propuestas y lo que representa Noboa, así que sabemos que representa un modelo neoliberal a la vieja usanza, por más que Noboa en campaña no lo haya explicitado de esa forma, ¿sí? Su vicepresidenta sí, aunque ahora, ¿no? Recién escuchaba el audio que pasaron de las declaraciones de la vicepresidenta electa, ¿no? Que dice, bueno, me tergiversaron las afirmaciones que yo hice, etcétera. No, sabemos, Verónica Abad, de dónde viene, ¿sí? Ella viene de Creo, del partido de Lasso, y incluso en esa declaración que hace, no sé si se fijaron, que ella ni siquiera tiene la capacidad de nombrar al Estado, ¿sí? Le repele, rechaza al Estado, ¿no? Ella dice, sí, vamos a garantizar derechos constitucionales, pero no puede ni siquiera pronunciar la palabra Estado, ¿no? Que el Estado va a garantizar eso, ¿no? Entonces, vemos que, volviendo, ¿no?, al movimiento indígena, ahí hay mayores ambigüedades respecto al posicionamiento que tenía en el año 2021. Entonces, doctora Soledad. Sí. Yo le quiero plantear una inquietud. Primero, saludarle, un gusto poder conversar con usted. Hay una palabra que ha sonado mucho a partir de los resultados del domingo y que ha salido desde diferentes vertientes, y es que el presidente, en esta intención que usted señala muy bien, un presidente que está debilitado políticamente en la Asamblea, tiene una bancada de apenas 14, que podría sumar una mayoría, si suma Construye, PCC, los independientes y de tales, que le pueda dar un margen de gobernabilidad, que ojalá perdure los 18 meses y no sea como Lasso, que terminó dinamitando aquella mayoría que conformó así al apuro y coyunturalmente. Pero hay una palabra que ha sonado mucho y que ha salido desde diferentes sectores, y es chantaje. ¿Cómo hacer para que el presidente Noboa no ceda a los chantajes? Vengan de donde vengan, porque además y hay sectores que le están diciendo, ojo, con el correísmo no. La CONAIE le ha sacado un comunicado con 15 puntos, si no nos cumples, nuevamente vamos a las calles, y así por el estilo, mientras la Revolución Ciudadana sale a través de sus diferentes voceros, primero a felicitar y a reconocer el resultado, y a decir, nosotros no ponemos condicionamientos de nada, o sea, lo que queremos es darle calma al país, pero además son los otros partidos políticos, la señora Romo que ha dicho, entre otros, Carrillo y otros más, con la Revolución Ciudadana no, porque ellos van a chantajear, y la Revolución Ciudadana es la que está ahí como expectante, quieta, viendo a ver qué pasa. El chantaje, doctora Soledad. Sí, a ver, eso que vos dices, Alexis, del chantaje, yo creo que si Noboa persiste en el mismo libreto que Lasso y que Moreno, porque no nos olvidemos que esa práctica del chantaje y la extorsión al interior de la Asamblea para poder llegar a acuerdos, ya la inaugura Moreno, ¿sí? Durante el correísmo se había roto con eso, por otras condiciones políticas que quizás ahora no tenemos tiempo de trabajarlas, pero esto ya se inaugura con Moreno. Esto de garantizar gobernabilidad. Si Noboa quiere garantizarse gobernabilidad, reiterando en esas prácticas, ¿sí?, de repartir el Estado a partir de acuerdos y pactos políticos con asambleístas, es muy probable que la crisis estatal que atraviesa el Ecuador se siga profundizando, ¿no? Esto de repartir el Estado, ¿no?, de repartirlo en términos prebendarios, va a profundizar la crisis estatal, ¿sí?, que va a imposibilitar atacar, no hacer frente a los dos máximos problemas que tenemos hoy en día en Ecuador, que son el tema de la inseguridad y el tema del desempleo, ¿sí? Entonces, sí, y también la cuestión económica, ¿no? Esos son los tres grandes problemas. Entonces, si Noboa se cierra sobre sí mismo, igual que hizo Lasso en el año 2021, si se cierra sobre sí mismo, si cree que apoyándose en esos 14 asambleístas que tiene y haciendo pactos con las distintas bancadas, que sabemos además que la cultura política en Ecuador de los últimos años nos muestran que esos asambleístas que pertenecen a un partido político rápidamente se pueden cambiar a otro partido político, volverse una bancada independiente, etcétera, no los famosos camisetazos. Entonces, si Noboa persiste en ese libreto de querer ir haciendo acuerdos puntuales con distintos asambleístas, ¿no?, y que en esa relación con asambleístas sea sometido a una práctica extorsiva, al chantaje, no va a obtener las condiciones de gobernabilidad. ¿Y por qué? Y esta es la segunda cuestión que vos, Alexis, mencionabas, ¿no? Esto de, a Lasso desde el primer día, los medios de comunicación privados y el bloque de las élites financieras, que obviamente eran naturalmente, ¿no?, de donde venía Lasso, lo condicionaron desde el primer día. ¿Sí? Yo estaba haciendo otra vez unas revisiones sobre el modo en que la prensa, se toma, ¿no?, la victoria de Lasso en el 2021 y lo condicionaron desde el primer día a no tener ningún tipo de acuerdo ni sentarse a hablar con el correísmo. A Noboa le están haciendo lo mismo en este momento, ¿sí? Noboa está siendo condicionado otra vez desde el primer día, en los medios de comunicación privados lo he visto, ¿no?, a no sentarse
con el correísmo, ¿no? Porque el correísmo es tal cosa, no todos los epítetos, los descalificativos que ya conocemos, ¿sí? Porque al correísmo también hay que decirlo. El correísmo hoy sigue siendo la fuerza política más gravitante en Ecuador, ¿sí? Tiene 52 asambleístas, tiene una estructura partidaria, tiene un liderazgo, tiene conducción, tiene cuadros políticos. Tiene alcaldías, tiene prefecturas, tiene juntas parroquiales, está en territorio. Exactamente, tiene cuadros técnicos. Todo esto no lo tiene el recién electo presidente Noboa, no tiene nada de esto. Entonces, es imposible que logre tener condiciones de gobernabilidad si no se sienta a hablar con la principal fuerza política de este país, que es el correísmo, les guste o no les guste, ¿sí? Entonces, y por eso insisto en la comparación, ¿sí? Siempre la comparación es importante como para resaltar ciertos elementos, ¿no? Es un mismo escenario que en el año 2021 con Lasso. Entonces, me parece que Noboa, las primeras señales que ha dado Noboa, en ese sentido, no son auspiciosas, ¿sí? Primero, la primera imagen pública que presenta él es rodeado de personas que pertenecen, digamos, a la vieja, ni siquiera política, al viejo modo de hacer política y a la economía, como Alberto Dajic. No tiene nada de nuevo eso, ¿no? Que ese es el segundo clivaje que me parece que estuvo muy fuerte, además del correísmo, anticorreísmo, aunque Noboa no lo haya postulado de esa forma, en la segunda campaña, es decir, la campaña hacia el balotaje, aparece este clivaje de lo nuevo y lo viejo, ¿sí? Pero rápidamente Noboa, ¿no? Muestra que, de nuevo, digamos, no tiene nada, solo el rostro, ¿no? Un rostro joven, refrescante, podríamos decir, que es un outsider político, ¿no? Porque si bien él fue asambleísta 1 año y pico, 2 años, realmente es un outsider político. En la primera campaña, recuerden que él tenía un perfil bajo y nadie lo contemplaba, digamos, como opción. Entonces, viene, ¿no? Digamos, es un escenario muy similar en ese sentido. Las primeras señales son eso, mostrar lo viejo, ¿sí? Se rodea de personas que ya son de los años 90, ¿no? Que son la representación de los años 90, y se rodea de personas que ya suenan como futuro gabinete ministerial, que son personas que vienen del sector privado, que no tienen ningún tipo de experiencia en la gestión pública, en lo que es el Estado. Sabemos que gestionar el Estado no es lo mismo que gestionar una gran empresa, eso está claro. Entonces, las señales que está dando en este momento reiteran en el mismo guión que Lasso en el año 2021. Lasso dogmáticamente conforma un ministerio, un gabinete de todas personas. Era un directorio de empresa más que un gabinete ministerial. Exacto, y además que provienen de sus redes familiares. Claro. En el caso de Noboa se va a acentuar eso, se va a acentuar que él se va a rodear de personas que están en su burbuja, redes familiares, compadrazgo y del sector privado. Entonces, estamos viendo ya señales que son muy similares al año 2021. Soledad. No son nada auspiciosas. Soledad, usted mencionaba hace unos momentos que la Revolución Ciudadana tuvo 52 asambleístas, que tiene una estructura, que tiene una gran militancia y sobre todo recibió más del 48% de respaldo en la segunda vuelta. ¿Qué rol debería cumplir? Usted dice que Noboa va a tener que no hacer caso a las recomendaciones de los grupos que le tienen al presidente Lasso en la situación que lo tienen y que debería negociar con la Revolución Ciudadana. Pero la Revolución Ciudadana, ¿qué rol debe tener para cumplir y para cumplir ese 48% y un poquito más de apoyo popular que tiene? Bueno, a ver, aunque varios quieran darlo por muerto al correísmo, ¿no? Como siempre intentan hacer, ¿no? Esta muerte, digamos, del populismo, sabemos que es una fuerza política que tiene, digamos, mucho hacia adelante, y más consideremos que en 1 año y medio ya volvemos a tener un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, es evidente, naturalmente, que el correísmo va a ser la principal fuerza de oposición democrática, ese es el rol que debería cumplir, y en segundo lugar, ese rol de oposición democrática tiene que mostrar una vocación de representación más amplia de lo que, desde mi punto de vista, se presentó en la campaña electoral. Es decir, esto de el correísmo no ser solamente correísmo, sino que el correísmo, desde la oposición, convertirse en el polo progresista, plurinacional popular, ¿sí? E insisto, enfatizo en esto de plurinacional popular, porque es necesario que el correísmo, siendo la principal fuerza política, teniendo 52 asambleístas y todo lo que acabamos de decir recién, se convierte, digamos, o tiene que convertirse en ese polo, en ese campo progresista que represente y aglutine a diversos sectores, ¿sí? No solo los cercanos, digamos, al correísmo,
¿no? Sino que ampliar esa fuerza política. ¿No? Veíamos que los puntos que ya la CONAIE le está, las demandas que ya le está marcando a Daniel Noboa, son demandas, ¿no?, que convergen claramente con las propuestas programáticas que tiene el correísmo ya desde hace años. Pero no son, pero no son, digo, yo en el comentario me refería justamente a eso, y qué bueno que lo menciona Soledad. No son inoportunas, digamos, Noboa todavía ni siquiera se posesiona. De hecho, ya hay una reacción no solo de parte del gobierno que va a entrar, porque Dajic ya ha respondido a ese pronunciamiento de la CONAIE. Marcela Guiñaga, hasta antes de ayer, presidenta de la Revolución Ciudadana, ha citado una nota con esa noticia y dice: esto no ayuda en nada, dejen gobernar al nuevo presidente Daniel Noboa, el Ecuador se desangra. Por lo menos inoportuna me parece que es, hasta no ver qué señales da el nuevo gobierno, como para empezar advirtiéndole que si no acogen estos 15 puntos, van a tener que nuevamente soportar una nueva paralización. Y cuando, digamos, el pronunciamiento político que se hubiera esperado era, como usted bien dice, apoyando un proyecto que coincide justamente con esos 15 puntos. La opción estaba en la papeleta. Sí, Alexis, a ver, desde mi punto de vista, muchas veces la CONAIE ha tenido intervenciones tardías, ¿no? Inoportunas tardías, ¿sí? No creo que, digamos, es una estrategia, ¿no?, política de la CONAIE, ¿no?, desde el primer día anticiparse a lo que va a hacer el gobierno de Noboa, porque vemos muchas señales de continuidad con el gobierno de Lasso. Lo cual, si realmente es una continuidad con el gobierno de Lasso, vamos a estar cada vez peor. O sea, la debacle que asistimos ahora en Ecuador se va a profundizar. Entonces, a mí me parece como una estrategia política, ¿no?, que se da a la CONAIE como para, no sé si condicionar, pero sí reiterarle a Noboa, ¿no?, cuáles son los puntos que no fueron resueltos durante el gobierno de Lasso, que recordemos que enfrentó un paro de 18 días, donde en esos 18 días la CONAIE expresó un similar pliego de peticiones, ¿sí?, de demandas que todavía, por supuesto, no han sido cumplidas y que Noboa muy probablemente, por ahí sueno muy pesimista, pero muy probablemente Noboa no va tampoco a satisfacer. Entonces, sí, me parece una estrategia política de la CONAIE, como digo, ha sido bastante errático en ese sentido la CONAIE, ¿no?, haciendo un análisis político, porque precisamente la opción, como vos decís, Alexis, estaba, bueno, en la papeleta, no ahora, pero también la CONAIE está como, no sé, no condicionando, pero sí marcando, ¿sí?, la hoja de ruta de lo que va a hacer la CONAIE si Noboa persiste en una continuidad con el gobierno de Lasso, y más considerando que es 1 año y medio nada más de gobierno, ¿sí? Entonces ahí me parece que todos los actores van a especular con eso, ¿no?, del tan corto tiempo, y a partir de ese tan corto tiempo van a especular sus estrategias. Vamos a encontrarnos en ese sentido con estrategias de los distintos actores sociales políticos muy distintas quizás a la del año 2021. Pero allí, Soledad, ya hay sectores que, anticipándose a eso, dicen que, claro, no se le puede exigir al nuevo gobierno que cumpla todas sus promesas de campaña, porque en realidad es un gobierno muy corto, entonces que le va a faltar tiempo, porque todo lo que prometió no se va a lograr en 1 año y medio, sino que necesitará 3 años. Y hay incluso sectores que hablan de que él tiene que trabajar para una reelección, y al ser una elección, no primera elección, sino la continuidad de un periodo, puede incluso postularse a una segunda elección. 2024. Perdón. 2034, exactamente. A ver, yo no estoy muy de acuerdo con esa postura que sostienen que 1 año y medio es muy poco, un corto tiempo. No, 1 año y medio puede ser una eternidad para seguir destruyendo el país, ¿sí? Si Noboa persiste en esto de la inacción estatal, de seguir reduciendo presupuesto, de seguir flexibilizando, precarizando al trabajo, ¿sí? Si persiste en este libreto libertario, liberal, dogmático de Lasso, ¿no?, de esta obsesión por el superávit, de no invertir, ¿no?, de no generar inversión pública, de no generar gasto público, gasto social, es muy probable que sigamos profundizando esta crisis estatal. En 1 año y medio eso se puede seguir haciendo, ¿sí? Puede ser que que Noboa en unos pocos meses, 3, 4 meses, ya pueda privatizar, por ejemplo, empresas públicas que Lasso no logró privatizar, ¿sí? Entonces, por eso es bastante relativo esto de es muy poco tiempo, ¿sí?, para gobernar. Ahora bien, si Noboa desde el primer día hace un gran acuerdo,
¿sí? nacional con las principales fuerzas, que es el correísmo, yo creo que sí va a tener margen para al menos comenzar a inyectar recursos a la economía, aumentar el gasto en áreas clave como salud y educación. Eso no es muy difícil de hacer, ¿no? No es muy difícil de hacer. Lasso lo pudo haber hecho, no lo hizo porque él defendía una visión dogmática, ¿sí? O dogmáticamente defendía las ideas liberales, libertarias, neoliberales, conservadoras, que son viejas ya de los años 70, ¿sí? Entonces, a mí no me parece que un año y medio sea muy poco tiempo. Ahora bien, si Noboa va en ese año y medio a simplemente llamar una consulta popular, evidentemente va a ser un fracaso político, ¿sí? Es absurdo que en tan poco tiempo quiera convocar una consulta popular sobre temas que él puede resolver siendo presidente, ¿no? Siempre y cuando logre hacer pactos y acuerdos, ¿sí? Cuando hablo de pactos no lo estoy pensando en el sentido peyorativo, ¿no? Esto de repartir el Estado, ¿sí? Pero sí de llegar a unos acuerdos mínimos, ¿no? De ciertas líneas rojas que no se pueden atravesar. Doctora, yo planteaba hace un momento justamente que esos pactos o esos acuerdos, entendidos bien, ¿no? Con la visión positiva de lo que es o lo que debería ser la negociación política, que no implica, por supuesto, ningún tipo de prebenda, es decir, a cambio de mi apoyo en la asamblea, dame hospitales o dame el control de determinada provincia o territorio, deberían ser ya desde este momento como la hoja de ruta que marque el presidente Noboa. Es decir, yo hubiese esperado que antes del pronunciamiento público de la CONAIE, que me parece acelerado, anticipado e inoportuno, haya una primera reunión entre el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, y el presidente electo Daniel Noboa, como para evitar justamente este tipo de momentos que estamos viviendo ahora mismo. O sea, no sabemos todavía ni la fecha de posesión del nuevo gobierno, y hay una suerte como de advertencia. Entonces, quizás el mensaje para fortalecer lo que usted señala, este gran acuerdo nacional que debería ser ahora mismo la prioridad uno de Daniel Noboa y del nuevo gobierno, partiría quizás desde ahí, ¿no? Desde elaborar una agenda de encuentros con empresa privada, con organizaciones sociales, incluida la CONAIE, con los organismos de representatividad, como las prefecturas, las alcaldías. Yo me refería hace un momento de que hoy, por ejemplo, el AME va a elegir al representante de los municipios y demás. Quizás debería partir por ahí el equipo político del presidente electo. Yo, por ejemplo, una duda que tengo es, no sé, más allá de Dajic, si es que va a cumplir además de el rol de asesor económico, va a ser su operador político. ¿Quién va a ser el nuevo ministro de gobierno? O sea, sobre el equipo de Noboa también hay muchas dudas que se tejen en este momento. No sé si, doctora, usted tiene un poco más de claridad sobre hacia dónde apunta además en lo político el gobierno de Noboa. Bueno, a ver, en términos de gobierno, o sea, por ejemplo, hasta ahora no ha habido señales sobre quién podría ocupar, ¿no? el área de gobierno, interior, seguridad, por ejemplo. Seguridad todavía, sí, al menos que me haya perdido algo en estas horas, pero en seguridad tampoco, ¿no? Economía, seguridad, gobierno, todavía ahí no hay ninguna señal. Las únicas señales que ha habido de cómo se va a conformar su gabinete, ya, como recién decía, ¿no? Es un gabinete, al parecer, empresarial, proempresarial, que no tiene ningún tipo de experiencia en la gestión pública. Volviendo un poco lo que decías, Alexis, de los primeros encuentros de Noboa deberían serlo con distintas fuerzas sociales. Yo no creo que suceda eso. Ayer, por ejemplo, públicamente salió, bueno, la noticia de que Noboa se había reunido con sus 14 asambleístas, ¿no? Por ahora no da señales de que eso va a suceder. Recordemos lo que fue ese impostado diálogo nacional de Moreno del 2017, ¿sí? Que ni bien asume, se sienta con todos, con CONAIE, sindicatos, ¿sí? O sea, fuerzas del campo popular, y sabemos cómo terminó eso, ¿no? Que terminó siendo, digamos, un reparto del Estado hacia arriba, o lo que vengo llamando yo en mis trabajos, ¿no? Un corporativismo hacia arriba. Esto de, no fue que hizo concesiones Moreno, digamos, a distintas fuerzas del campo popular, progresista, sino que sabemos que sucedió una captura empresarial del Estado, ¿no? Es muy probable, no quiero hacer futurología, pero es muy probable que con Noboa pase algo similar, ¿sí? No creo que se reúna, ¿no? O si se reúne, no creo que haya unos efectos muy positivos, ¿no? Con fuerzas del campo popular, como puede ser la CONAIE o las diferentes organizaciones indígenas. Pero ¿y por qué digo esto? Porque Noboa está condicionado por el bloque de poder que lo llevó a la presidencia. Insisto con esto, Noboa no tenía absolutamente nada para llegar a la presidencia
salvo por ser el hijo del grupo económico más importante de Ecuador, de la familia más rica, millonaria del país. No tenía otras cualidades, no tenía otros atributos, porque realmente su breve paso por la Asamblea fue bastante penoso. No resaltó, digamos, por ningún proyecto que haya presentado, ni ninguna intervención importante. Entonces, el bloque, y él debe ser muy consciente de eso, ¿no? Que el bloque de poder que lo lleva a la presidencia es el bloque de poder oligárquico, ¿no? Que representa las élites económico-financieras y que desde el primer día ya le están condicionando, ¿sí? Entonces, veo muy difícil que de unos eventuales negociaciones, acuerdos que pueda tener con CONAI, el correísmo, etcétera, no creo que de eso derive una hoja de ruta, ¿no? Que pueda modificar y torcer la senda neoliberal que ya hace 5 años atravesamos en Ecuador. Muy bien. Gracias, doctora Soledad. Yo voy a decir algo, un comentario suelto al aire. No le voy a pedir que reaccione al mismo porque me voy a aventurar a ser de futurólogo, pero no me sorprendería que Daniel Noboa le invite a Zantopic a formar parte de su gabinete, encargándole del tema de la seguridad. Se lo suelto ahí. Sí, yo había pensado algo similar estos días. Ya, entonces bueno, no estoy tan loco, solo yo. Gracias por acompañarme en la locura. Deben estar ahí conversando. Gracias, doctora. Gracias, muy amable, doctora. Se nos quedaron pendientes el tema de las elecciones en Argentina, pero bueno, ya conversaremos de ello. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte Nos abrazo. vemos en otro momento.